buenas tardes. Nos encontramos esta tarde muy agradecidos por que nos acompañan en el Festival Literario Virtual en homenaje al maestro poeta José Falconi. Esta tarde vamos a presentar su novela Neblina Morada. Nos acompañan los poetas y escritores Marlene Villatoro, muchísimas gracias, Alejandro Aldana, Laura Olivia Alfonso y el presidente del grupo de escritores y poetas del sureste, el doctor Didier Gómez Trujillo. Y claro que se encuentra con nosotros el maestro José Falconi. Muchísimas gracias a todos por estar esta tarde con nosotros. Me voy a permitir leerles algo breve de la semblanza del maestro, porque es muy larga. Queremos también escuchar a los compañeros que nos van a hablar de la novela. Bueno, vamos a empezar a leer algo del maestro. Muchísimas gracias por estar esta tarde con nosotros. Este es un evento que dirige el maestro Didier Gómez Trujillo, a la cual le agradecemos también su participación. Y vamos a hablar del maestro José Falconi. Nació en Tuxtla Gutiérrez, en Chiapas. Es autor de un amplio abanico de libros en los que explorar los diversos géneros. Entre sus poemarios se escuchan Cercadas Palabras, Escribo un árbol, Corazón del sueño, Golpe de agua. Es una antología personal publicada en el 2014, Canciones. Participó con un ensayo y como antologador de Raúl Macín, El juego del tú y yo, antología 2011. En novela incursionó en Fragmentaciones y Neblina Morada, del cual vamos a estar hablando hoy. Más adelante vamos a ampliar el currículum del maestro. Muchísimas gracias. Bueno, le voy a ceder el micrófono al maestro Didier Gómez Trujillo. Muy buenas tardes, maestro. Buenas tardes, tengan todos ustedes, amigos y amigas que nos ven, y le damos la más cordial bienvenida a la escritora Laura Olivia Alfonso, escritora y poeta, a la escritora, poeta, narradora Marlene Villatoro. Gracias. Al escritor Alejandro Aldana Selshop y, por supuesto, al maestro homenajeado José Falconi, a este colegio de escritores y poetas del sureste que tiene el Festival Literario para la presentación de esta novela Neblina Morada. Lo dejo con Susana Zúñiga para este magnífico evento. Muchísimas gracias a todos los que participan esta tarde con nosotros. La verdad es un gusto muy placentero el de poder estar acompañado de grandes personalidades. Muchísimas gracias, tiempo que nos dedica el maestro Alejandro Aldana, al escritor también Marlene y a mi compañera Laura Alfonso. Muchísimas gracias. Pues bueno, vamos a iniciar con esta gran tarde que nos regala el maestro José Falconi. Vamos a ceder la palabra a mi compañera, la poeta Marlene. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Es tu turno, por favor. Sí, gracias. Bien. Me congratulo al Festival Literario en honor al poeta José Falconi, que convoca a Sepsure, y celebro estar participando en este. Voy a leer mi trabajo que hice sobre la novela y le puse por título Entre cristales rotos y sueños, una concatenación de vida. Adalgisa duerme narcotizada y al despertar cae junto con sus amigos entre una neblina guinda que no es más que un sueño colectivo de todos los habitantes de tierra adentro. En esta neblina se aprecia unas gotas de agua y algunas pinceladas de luz donde el autor de la novela Neblina Morada observa y urde una trama para que el lector se extravíe al igual que sus personajes y caiga desprevenido dentro de un sueño colectivo. Al mismo tiempo, nos abre la caja de Pandora, de la cual brotan y crea personajes irreverentes, atrapados entre la realidad y la imaginación. Lo anterior
me hace recordar el LCD de finales de los años 60 o principios de los 70, donde al extender una toalla vi un abanico de colores alrededor, o al transitar por los pasillos de la escuela de teatro, donde mi amiga Soramo me decía que no estaba sola, estoy conmigo misma. O al abrir un aula, cualquiera, donde los maestros y alumnos representábamos escenas imaginarias, cualquier escena psicodélica, onírica o psicológicamente rara, pero atractiva. Eso me hace recordar esta confusa y actual segunda novela del escritor, poeta, ensayista y gran amigo José Falconi. Neblina morada es un torrente de palabras y hechos que giran dentro de un orden desordenado y un orden en orden. Por algo el maestro José Falconi hace alusión en la entrada de la novela y cita en un epígrafe a Severo Sarduy, quien dice: la escritura es el arte de descomponer un orden y componer un desorden. Así José Falconi, en cada capítulo, se divierte creando una confusión en una realidad completamente real, porque así está el mundo de hoy. Y no nos sorprende, porque somos los protagonistas de nuestro entorno. Así es como en cada aula de la existencia humana vemos un escenario amorfo de neblina, porque el hombre, ante la realidad atormentada, engañada, pisoteada y perversa, va creando su propia existencia. Parece un mito, un cuento, pero en verdad es real, es auténtico. El autor de la novela Neblina Morada, no sé si adrede o por automatismo en la creación de su novela, ha dibujado lo que hoy, en el siglo XXI, nos está sucediendo. Aunque esto se fue gestando desde antes, ahora nos asfixia y nos hace vernos impotentes y solos, perdidos, porque no vemos bien entre la neblina que se espesa y nos separa. Andamos alucinados, igual que Amílcar, Adalgisa, Melone, el caballero Espir o el carpintero. El maestro José Falconi crea personajes no solo irreverentes, también los inyecta con una fuerte dosis de esoterismo. Gustan de orgías, hacen poesía infrarrealista, juega con ellos, con sus alucinaciones, los hace danzar desnudos, alucinados e inconscientes, celebrando a Eros y Tánatos, perdidos en un aquelarre sin fin. En cada capítulo de la novela, el autor crea diferentes sueños, karmas colectivos, alucinaciones y un hedonismo general, haciendo que las autoridades de tierra adentro recurran a diferentes estrategias y para enfrentar la crisis reclutan a hombres de todas las edades, aunque estén todos bajo los efectos de la intoxicación neuroquímica y de origen sin determinar. Se cubren de máscaras, pero sus armas se rompen ante la fuerza de potentes monstruos nunca vistos. Esto es exacto lo que hoy estamos viviendo en la actual pandemia. Esto es tierra adentro, es México.
Es el mundo enfermo de COVID e invadido con la presencia de hombres de diferentes nacionalidades, migrantes huyendo, deseando refugiarse en otros lugares donde puedan vivir mejor, lejos del hambre, pobreza, malos gobiernos, explotación y droga. Aquí en México están los basarís, clodones y memellones. Cada uno vive según sus costumbres y creencias, buenas o malas. Ya no nos asombra el lenguaje desarticulado, la locura colectiva en que estamos atrapados. Estamos viendo una aniquilación humana, tal cual leemos en la novela de José Falconi. Neblina morada alude símbolos, imágenes y sobre todo sueños. Son como cuadros o escenas teatrales y siempre descubro vertientes diferentes y sin límites. También me ha hecho reír y hasta he entrado en su karma colectivo. He volado sin tocar la tierra, porque desaparecen mis pies en una danza subliminal. Y también veo que soy el niño meco y de pronto soy una anciana o soy la que hace los rituales tántricos, rituales de magia negra. Escucho a Dalgisa leer el comunicado del general Garmamuni sobre la corrupción de la medicina que debería ser menos malignamente docta y más popular para quitarle la exclusividad a la clase privilegiada. Y bla, bla, bla. Toda la información requerida para prosponer una armonía con el canto del mundo igual a un político. La segunda novela de José Falconi encierra una realidad irreal. Es habitada por la fantasía de lo absurdo, desórdenes mentales, locura psicodélica. También tiene aspectos lúdicos. Los personajes están atrapados sin poder salir. Esto me hace recordar al cineasta Luis Buñuel en su película El ángel exterminador, donde los sueños y el inconsciente permean y la hace vigente en este tiempo a leer Neblina morada. Pues en esta novela de José Falconi, también sus personajes se encuentran atrapados, envueltos en una degradación del comportamiento humano ante situaciones límites y fracaso colectivo. Felicito al maestro José Falconi, gran amigo, por su novela e invito a que la lean, pero no sin antes advertirles que tengan cuidado porque pueden caer en una picada directa, atrapados en sueños colectivos por efecto de intoxicación neuroquímica. O podrían pedirle a Altazor de Vicente Huidobro su paracaídas para no quedar suspendidos entre la creación y la muerte en medio del principio y el fin de este concatenado mundo. Muchas gracias. Muchas gracias por tus generosas palabras, Marlene. Realmente me conmovieron, te lo agradezco mucho. No tienes por qué, así lo siento. Gracias. Muy buenas tardes. Pues ha sido la participación de la escritora Marlene Villatoro. Ahora vamos a seguir leyendo algo de la semblanza del maestro
Esta novela, Neblina Morada, fue publicada por el Fondo Editorial en el Estado de México. Además, tiene un libro de historia regional intitulado Ozumbilia, El pan de muerto, y uno más de cuentos, Escala Roja. Obtuvo, entre otros premios, el Premio Iberoamericano de Bellas Artes de Poesía Carlos Pellicer, Premio Ciudad de México en Poesía, tercer lugar en el Certamen Nacional de Guiones para Telenovela y la beca del Centro Toluqueño de Escritores AC, Alejandro Arciaga, para primera novela en el 2009. También ha sido becario del CONACYT, del FUCAEN y en la categoría de creadores con trayectoria y del PACVIC. Actualmente es coordinador de talleres literarios y promotor cultural. Pues es una gran trayectoria del maestro José Falcón y también ha sido guionista y conductor de programas de radio y televisión. Muchísimas gracias, maestro, por dedicarnos esta tarde. Ahora le vamos a ceder el micrófono a mi compañera Laura Alfonso. Por favor. Bueno, pues buenas tardes, es un gusto estar con todos y con todas ustedes, conmemorando ahora la obra del maestro Falconi. Yo quisiera comenzar que para mí leer el libro fue algo mágico porque soy psicóloga de profesión. Entonces, esta neblina morada que baja y que pone a todos los seres vivos, no solamente a los humanos en este inconsciente colectivo tan junguiano, para mí fue muy intenso porque me recordó a los pacientes con esquizofrenia, ¿no? Entre este viaje que va de la realidad a la parte personal de su percepción del mundo y cómo las personas se van moviendo entre una cosa y la otra, ¿no? Y eso es su cotidiano. Y también otra conexión que hice fue justamente pensar que este mundo de Internet es esa neblina morada que nos tiene pues fuera muchas veces de lo que es la realidad. Porque realmente creo que colectivamente entramos a la nube y ya no bajamos a la tierra. Me gustó mucho el desarrollo de los personajes y esta parte de salir de la historia fantástica y de entrar a lo real. Personalmente tengo como uno de mis temas favoritos esto del esoterismo, de los aquelarres, de los encuentros mágicos entre seres humanos, y creo que esta parte también fue muy disfrutable. Pero yo tengo que decir que a mí lo que más me gustó fue el final, porque leyendo toda la historia, llegamos al final y lo que hace la historia es darnos justamente toda la vuelta y comenzamos como había empezado la novela justo con el principio. Entonces el final es el principio, ¿no? Y también considero que esto en la realidad pues es así, cada principio y cada final están concatenados. Otra cosa que me puse a pensar mucho fue justamente en esta percepción de la realidad. ¿Qué es real? ¿Cómo podemos definir qué es real? En las neurociencias tenemos ahora justamente este dilema. ¿Qué es la realidad y bajo qué perspectiva la observamos de manera personal? Porque hemos visto que no es cierto que la realidad es tan real, sino que se pasa, obviamente, a través de un filtro personal y eso hace que tome diversos significados, ¿no? Entonces, era como una versión futurista, maestro, de todo lo que está pasando, de toda esta parte de los medios, del Internet, de vivir en la nube, de ya no tener contactos personales en la realidad de este momento, y cómo esta neblina morada nos puede ir realmente cubriendo los pensamientos y dejando, pues, con una idea de la vida, de la muerte, de los encuentros, totalmente distinta a lo que realmente pudiera ser, ¿no? Bueno, vuelvo a repetirlo, yo me quedo justamente con ese final, ¿no? Final-inicio, en donde todos los personajes se reencuentran y vamos a darle otra vez la vuelta a la rueda de la fortuna. Felicidades, no sé, la maestra Marlene ya comentó puntos más específicos, pero sí, mi reflexión fue justamente esa. Le agradezco, me gustó mucho la novela y pues enhorabuena. Muchísimas gracias,
Laura Olivia, te lo aprecio mucho y bueno, también me gusta mucho la lectura que hiciste, ¿no? Esta lectura, esa interpretación. En fin, yo creo que, pues, que es real, ¿no? ¿Y de qué trata la novela? Pues de que cada lector tenga su propia interpretación. Es algo que me parece magnífico, ¿no? Cómo la realidad se construye en la mente de cada uno, ¿no? Qué sé yo. Muchísimas gracias, Laura Olivia. Gracias. Agradecemos a la participación de Laura Oliver. Muchísimas gracias, Laurita. Muy acertados tus comentarios, muy interesante tu óptica. Ahora le vamos a ceder la palabra también al escritor, el maestro Alejandro Aldana, que también nos hará algunos comentarios sobre la novela del maestro José Falconi, Neblina Morada. Gracias, maestro, por participar. Bueno, pues muy buenas tardes. Agradezco la invitación y también celebro mucho que se haga el homenaje al maestro José Falconi. Creo que es un homenaje muy merecido. Falconi es un escritor que se hace muy necesario. De pronto parece que tenemos un sino en Chiapas, en un lugar donde hay tantos autodenominados escritores, de repente aparecen genuinos escritores y Falconi es uno de estos genuinos y desgraciadamente pues está lejos de la tierra y de alguna manera estos homenajes muy bien merecido es una forma de que Falconi esté cerca de los escritores chapanecos y siempre escuchar sus puntos de vista y su creación, que es muy importante. Yo hice un texto que se llama Don Miguel de Unamuno tiene la cabeza llena de neblina morada, jugando un poco con los contenidos de la novela, ¿no? Dice, José Falconi apunta en uno de los epígrafes de su novela Neblina Morada. Esta novela fue escrita atendiendo al consejo de Miguel Unamuno. Escribe como quieras. ¿Que cómo se hace eso? A la buena de Dios. Cada cual como mejor se las componga. Salga lo que saliere. Cada uno con su cada una. Y luego, cierro comillas. Por supuesto, nuestro autor ya está escribiendo su novela, es decir, dice una cosa para hacer otra. Sin duda, Falconi no cree en las palabras de Don Miguel, pero tampoco Unamuno las creía. Falconi ficcionaliza desde los epígrafes. Julián Marías confirmó que ¿Cómo se hace una novela? Era un libro genial y frustrado a la vez, y que constituía una clave para entender toda la obra de Don Miguel. Armando Zubizarreta nos dice con gran precisión que Cómo se hace una novela contiene en realidad varias novelas. 1. La novela de una confesión autobiográfica romántica, que lee Hugo, que es el personaje de la raza. Él se concentra en una acción, es decir, lee la novela. 2. El ensayo novelístico. El héroe es el personaje autobiográfico. Estamos frente a planos narrativos superpuestos. La novela de su lectura de la novela. 3. La tercera novela está constituida por un conjunto que va de la novela de Hugo de la Raza y propiamente el texto que nos dice cómo se hace una novela. Como pueden ver, a Don Miguel se le daban bien las estructuras elaboradas y complejas. Que no se diga que era un narrador inocente. Lo mismo podemos decir de José Falconi, poeta consumado en el arte de versos bien trazados, dueño de una mirada desprovista de complacencias. Falconi viene de regreso. ¿De dónde? No lo sabemos, a ciencia cierta. Pero lo que sí sabemos decir es que ahí, de donde él viene, la cosa está color de hormiga. Lo descarnado es natural y nadie se chupa el dedo metafísico. Falconi se encierra en una crujía sucia y fría
donde la tortura se ejerce por derecho propio. Nuestro autor saca un vinilo de Jimi Hendrix, You Are Experience, y lo coloca en el tornamesa. El tocadiscos suena la guitarra distorsionada de Purple Ass. La voz de Jimi dice: neblina morada en mis ojos. No sé si es de día o de noche. Tú estás soplando en mi mente. ¿Será mañana o el fin de los tiempos? Don Miguel de Unamuno habría escuchado a Jimi de haber podido. ¿Se imaginan ustedes a ese filósofo agitando una greña heavy metalera ante los estertores de aquel músico que no sabía siquiera leer un pentagrama, pero que se convirtió en el más grande guitarrista del rock? ¿Es posible que en este universo ficcional quepan Unamuno, Hendrix, Lope de Vega, Severo Sarday y José Falconi? Todo es posible bajo la espesa neblina morada. Podemos decir que es parte del integralismo hispánico, muy del gusto de don Miguel. Vida y novela se confunden en la existencia. Conste que no dije vida, es decir, no se confunden en la vida, sino en la existencia. Don Miguel fue un filósofo que hurgó el problema de la existencia desde su complejidad e integridad. Jugo de la Raza empeña su ser vivo en la lectura de la novela. Unamuno nos dice que Jugo tenía una existencia vacía, sin sentido, ya que su existencia se colmaba en sí mismo. Aún no se había convertido en una novela. Don Miguel nos dice que Jugo cree que leer novelas le sirve para ser otro, pero en realidad las lee para descubrirse, para vivir en sí mismo. Falconi sí que escuchó y escucha a Jimi. Lo ve moverse bajo los rojos reflectores del escenario. Zurdo músico del lado siniestro, usa el pulgar para tocar el bajo, saca la lengua viperina, mastica un chicle, se enrolla una boa en el cuello. Decir que Neblina Morada de Falconi es una mafufada, un viaje glicérico, sería un facilismo atroz. No, nuestro autor nos presenta como don Miguel planos superpuestos de la existencia. Que conste que no escribí de la vida. Si bien Adalgisa duerme narcotizada en la primera línea de la novela, principio balazo estremecedor y engañoso como todo en el texto, Falconi nos lleva a un viaje de libre asociación de profundidades significativas. La fábula transcurre en un pueblo llamado Tierra Adentro, cuyo cielo está cubierto por una neblina espesa y morada. Y es inevitable escuchar la desgarradora guitarra de Jimi, imaginarlo hincado sobre el escenario del Festival de Monterrey, sacando de quién sabe dónde un bote pequeño de aceite o de querosén, para después bañar su lira de ese líquido abrasador y prenderle fuego. La novela de Falconi sucede mientras la guitarra de Jimi se quema. Jimi sabe que la canción perfecta comienza con el tono exacto. José Falconi tensa muy bien las cuerdas de su novela y logra encontrar el tono perfecto. Y es que su texto es en esencia una proeza de tonalidades. Si el tono que nuestro autor utiliza hubiera sido imposible para contar la historia, gracias a su tono podemos creer todo lo que en ella pasa. Todo es verosímil, a pesar de su imposibilidad. Es necesario escribir con maestría para sostener esa nota durante 106 páginas sin que la nota se caiga. Falconi selecciona su material con suma rigurosidad. El azar es invitado, sí, pero la precisión del poeta se superpone. Nada le sobra al discurso. Tierra Adentro sufre la invasión de seres extraños. De un día para otro se comenzaron a ver cabezas flotantes
zapatos abandonados con restos de pies humanos en su interior. Hay quien pensaba que se trataba de regalos de los gules y vampiros, juguetes rabiosos enviados por el mismísimo Robert Arthur desde sus aguafuertes porteñas. Porque hay que decirlo, el libro de Falconi es un lienzo de cientos de lecturas bien asimiladas. Solo de esa manera se puede llegar a realizar una síntesis tan bella. Don Miguel de Unamuno jamás fue a un concierto de Jimmy. No lo vio hacer su numerito, no pudo. Le fue imposible. En Newport y cerrar el festival Woodstock, imitando los bombardeos sobre las indefensas aldeas de Vietnam. Pero sí nos narró que Hugo de la Raza fue de novela en novela hasta que un día encontró la novela que lo transformó. Lo hizo existir en sí mismo, pero desde afuera. En ese momento de epifanía, Hugo, que sin duda es Don Miguel, se llenó la cabeza de neblina morada y por primera vez escuchó la angustiante guitarra de Jimmy, un solo de lira exclusivamente tocado para él. Por supuesto que Hugo, que es Don Miguel, no sabía, no podía saber que lo que escuchaba era Jimi Hendrix. Y Jimmy del otro lado del silencio tampoco sabía, no podía saberlo. No había manera, que estaba tocando con toda la rabia de la que era capaz. Su último concierto en el Festival de Isla de Wright, y que lo hacía para dos perfectos desconocidos que vivieron en una España demasiado lejana. La novela de Falconi se integra a estos planos de significación. Quizá nuestro autor tampoco sabía que cuando se encontraba escribiendo, no podía saberlo, que dentro de su fábula existía un joven guitarrista dejando sus restos mortales en la escala pentatónica y que Don Miguel de Unamuno escribía una novela que contenía otras novelas, muñecas rusas que eran a la vez el teatro de la conciencia de ese pensador genial y sufriente, donde depositó la más íntima singularidad de sus yoes. Neblina morada es un platillo discursivo que no se degusta. Imposible leerla en dosis moderadas. Se devora más que comerla. Una vez que comienzas no puedes parar, es imposible. La historia de amor entre Amílcar y Adalgisa es una trama de lo imposible. Nuestro autor logra crear un mundo autosuficiente en pocas líneas. Estuve tentado de escribir versos, no líneas. Don Miguel se funde con Lope de Vega, que grita: no puede durar el mundo, porque dicen, y lo creo, que suena a vidrio quebrado y que ha de romperse presto. Y con Severo Sarduy, que murmura: la escritura es el arte de descomponer un orden y componer un desorden. Los tres son ya uno, José Falconi. Y se van cantando la vida por las calles de tierra adentro, bajo la neblina morada de un cielo que cada vez es más lejano y más extraño. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Alejandro Aldana. Es un texto que me gusta mucho y de verdad les agradezco sus generosas palabras. Me emociona escucharlos. Muchísimas gracias. Es muy interesante poder escuchar al maestro Alejandro Aldana desde su visión, cómo nos lleva también hace una pequeña novela dentro de la novela del maestro José Falconi de forma magistral. Muchísimas gracias, maestro Alejandro Aldana. Bueno, pues ahora le voy a ceder el micrófono al maestro José Falconi, escritor de la novela Neblina Morada, para que nos haga algunos comentarios de su obra, por favor, maestro. ¿Cómo no? Con mucho gusto, Susana. Pues es que la verdad me quedo sorprendido de lo que
han dicho mis compañeras y Alejandro, estas lecturas que han hecho de la novela, ¿no? Entonces, pues, ¿qué puedo yo decir? ¿Qué puedo yo decir sino realmente agradecer estas palabras tan generosas? No sé si, ¿qué podría agregar ante esto, ¿no? Es una novela que, que no sé realmente si es una novela. Creo que sí lo es. Creo que sí es una novela, pero es una novela que aparte de las cuestiones que ya han planteado mis compañeras y mi compañero Alejandro Aldana, tiene una serie de preocupaciones y, ¿cómo decirlo?, de, de carácter existencial, ¿no? Una especie de reflexión sobre la condición humana a través de plantear esta fábula que transcurre en, esa, en esa ciudad que es Tierra Adentro y que pretende, repito, reflexionar sobre el extraño destino de los seres humanos en este mundo que nos ha tocado vivir, Susana. No sé si quieren preguntarme algo, porque así hablar de mi novela eh, me cuesta trabajo, se me hace así cuesta arriba, ¿no? Yo creo que lo que han expresado, eh, pues define muy bien distintos aspectos, ilumina, incluso me los ilumina a mí mismo, distintos aspectos de la novela. Es una novela en que yo me preocupé mucho por el uso del lenguaje, que estuvieran presentes distintos registros, ¿no? A nivel del lenguaje, que tuviera cierto ritmo, que de pronto ese ritmo fuera un ritmo también cambiante. ¿Y, y qué más? Y que por ahí lo sugiere Altana, una preocupación en el campo sonoro de la novela. Aparte de construir como ciertas imágenes, así como claves, una preocupación en el campo sonoro de la novela, como si de pronto estuviese escribiendo no prosa, sino versos, que a fin de cuentas es una novela, ¿no? Me preocupó mucho la cuestión del tono, del ritmo y, y qué sé yo, qué más. Tú dime, Susana. Perfecto, maestro. Bueno, no sé si alguno de los compañeros, el maestro José Aldana, Alejandro Aldana, perdón, la maestra Laura Alfonso o la compañera Marlene Villatoro, quisieran hacer algún comentario para ir cerrando esta sesión. Yo quería preguntar algo, levanté mi manita, Susi, no sé si puedo preguntar. Sí. Sí, claro que sí. Bueno, lo primero es que ahorita que escuchaba a Alejandro, ¿sabe qué estaba pensando, maestro Falconi? Estaba imaginando un cuadro de Dalí, en donde entraban todos los elementos de la novela. Y luego me pregunté si usted ve también, porque cuando uno escribe a veces tiene las imágenes mentales. No sé si me explico, es como si viera también como un tipo de película. Y entonces, esa es mi primera pregunta, si usted tiene las imágenes mentales de la novela, no solamente lingüísticas. Y la segunda pregunta sería, ¿cuánto tiempo le llevó a escribirla? Sí, sí, Laurita. Claro que tengo las imágenes mentales, ¿no? Cuando escribo tanto prosa como poesía, ¿no? Y tengo como pensamientos imágenes, ¿no? Me doy esa tarea de pensar en imágenes. Y por supuesto que hago, digamos, como mi linterna mágica interior, mi cinito interior, y veo los personajes, los veo actuar, ¿no? Los veo platicar,
los veo conversar. Para mí, un punto muy importante en la narrativa es la escritura de los diálogos, ¿no? Que los diálogos sirvan para desarrollar la fábula, que no sean como un punto y aparte, sino que contribuyan al desarrollo de la historia y que sean absolutamente creíbles. Entonces, en la novela, aparte de que hay una serie de homenajes, algunos muy claros, a lo mejor otros no tanto, a distintas referencias literarias, ¿no? Aparte de eso, hay de pronto alguna línea que tiene una referencia muy clara a ciertas novelas, ¿no? Por supuesto, la Metamorfosis, ¿no? Juguete rabioso, etcétera, etcétera. Pero también, ¿cómo decirlo? Una recopilación o como una reunión de distintas tonalidades al hablar. Yo salgo a la calle, a la casa de imágenes y a la casa de sonidos, ¿no? Como escritor he desarrollado mucho la capacidad de observar, ¿no? Me he convertido en un buen chismoso, ¿no? Y me gusta observar la realidad. Me subo al transporte público y voy muy atento a cómo hablan las personas, cómo habla la gente, con qué palabras, con qué, con qué, con qué tonos, con qué entonaciones. Porque eso para mí es muy importante, la entonación, el movimiento, digamos, como musical de la entonación, cuando la gente habla, de la entonación emocional, ¿verdad? Y eso me gusta mucho. Y como soy un gran aficionado al cine mexicano, al cine, pero en especial al cine mexicano, y he visto muchísimas películas mexicanas y muchísimas películas del siglo de oro, tomo también para usar en mi narrativa expresiones que han caído en desuso. Por ahí están, no muchas, no son legión, pero por ahí en la novela aparecen ciertas expresiones del habla popular que de pronto han caído en desuso y que me gustan, que me dicen mucho, que me gustan mucho. Por ejemplo, hay un momento en la novela que alguien dice, ahora cualquier perrito quiere coñac. Eso lo escuché en una película mexicana, creo que de Joaquín Pardavé, ¿no? Ahora cualquier perrito quiere, y me pareció maravilloso, ¿no? Entonces, bueno, entonces la novela se nutre obviamente de lecturas, ¿no? Creo que hay un cierto planteamiento no quiero decirlo filosófico, ¿no? Como de visión desencantada de la realidad, como bien señaló Marlene, y bueno, ¿y en cuánto tiempo le escribí? Le escribí como en un año de trabajo. Pero luego, esa es la primera versión, la estuve, ¿cómo se dice? Estuve como afinando la novela, que fuera una novela breve, ¿no? Muy concisa, ¿no? Eso de hacer una síntesis de lo que yo quería decir, ¿no? Y una novela así como caleidoscópica, que tuviese la sustancia como de lo onírico, aunque hubiesen momentos casi de hiperrealismo, pero digamos, privilegiar esa sustancia como onírica y como bien señalas, como una serpiente que se muerde la cola, ¿no? Piensa el lector cuando llegue el final que ya terminó la novela. No, apenas está empezando, ¿no? Ese juego. Y que tenga también un sentido lúdico, etcétera, etcétera, etcétera.
Entonces la escribí como en un año, pero después la estuve así ¿cómo se dice? Como limpiando, como trabajando, ¿no? Como buscando su versión final, como 2 años más. Ujú. Sí, Marlene, mi querida Marlene. Fíjate, Pepe, que yo te quería preguntar, porque yo así lo siento, que tú formaste cuadros teatrales Sí, en cada capítulo. Y ya después, bueno, para mí y para cualquier escritor, ¿tuviste algún problema después de ordenarlo para que se fueran hilando uno con otro? Porque ese es el problema cuando se va a crear algo. Estás viendo diferentes cuadros que escribiste y luego cómo lo organizaste. ¿Te llevó tiempo? ¿Te dolió la cabeza al organizarlo? ¿Cómo fue? sí, mira, tienes razón. Son como cuadros teatrales, ¿no? Cada capítulo que son muy breves, ¿no? Es eso, sí, es como un cuadro teatral o como una especie de guión cinematográfico. Y después hacer como el montaje, ¿no? El montaje de la historia. Pero fíjate que se me dio de una manera en realidad como muy natural, como sencilla. Como cuando escribes un poema y una imagen, una metáfora, ¿no? Porque también la novela, tú lo indicaste, también Marlene, pues tiene momentos como muy metafóricos, o toda la novela puede ser una gran metáfora. Entonces, como en el trabajo poético, que una metáfora genera otra metáfora, y se establece una dialéctica interna entre las imágenes, entre las metáforas del poema, pues aquí como que se estableció una dialéctica interna, me parece que como muy orgánica, que se me dio como de una forma muy natural entre capítulo y capítulo. Digamos que montar la novela no me provocó esos dolores de cabeza, sino que se me fue dando como de una manera muy natural. Bueno, tengo esto. En la primera versión, el orden que ahora tiene la novela no era exactamente ese, pero no sufrió muchos cambios. El entramado, pues, de este rompecabezas no sufrió muchos cambios, sino que de una manera muy natural dije, bueno, este es el primer capítulo. ¿Qué sigue? Pues tiene que seguir esto y esto y esto. Se fue dando como de una forma muy orgánica, como si creciera de manera como muy espontánea. Entonces no sufrí esos dolores de cabeza y te quiero decir que me divirtió mucho escribir la novela. Y me divirtió no solo en el sentido de lo cómico o de la hilaridad o de la ironía que de pronto pueda tener y que te pueda provocar una sonrisa, sino en el sentido de lo diverso, de la diversidad. No sé si me expliqué, de la diversidad de elementos. Y entonces metí pues muchas cuestiones eh, eh, que nutren en un texto literario, ¿no? Vivencias personales obviamente ficcionalizadas y hay muchos guiños literarios. Por ejemplo, un autor que ahí está presente es Ramón J. Sender. Aparte de las cuestiones, digamos, si ustedes quieren, entrecomilladas como filosóficas, de cuál es el verdadero sentido de la realidad, si realmente hay una realidad o todo es una especie de ensoñación colectiva, como de alguna manera se plantea, también guiños literarios a obras muy específicas, ¿no? Muy concretas. Entonces, por ejemplo, decía yo, entre otros autores que están ahí presente, está el gran escritor español Ramón J. Sender, y sobre todo una obra de él que se llama Emenetam. Aquí estamos, aquí estamos.
Es una obra, un libro maravilloso que es muy difícil conseguir. Creo que en México se editó, Costa Mic lo editó como en 1959, una cosa así, y creo que nunca más se reeditó. Pero yo encontré esa novela en una librería de viejos. Ya había leído a Ramón J. Sender, que me parece un escritor maravilloso. Aguirre, La ira de Dios, ¿no? Billy the Kid, ¿no? El artista, el bandido adolescente, etcétera. Pero Emenetán es un libro verdaderamente maravilloso. Aquí estamos. Un libro que narra una aquelarre en España, ¿no? En el País Vasco, una aquelarre. Entonces, esas lecturas, Juguete Rabioso, Kafka, que ya cité, Emenetán, ¿no? Hasta mi maestro José Agustín, de pronto, esas lecturas están como fusionadas, amalgamadas también. A ver, en un proceso de asimilación me sirvieron para comprender un poco más qué era yo lo que pretendía con esta novela. No sé si te respondí, Marlene. Sí, sí está muy bien lo que me dices y sí, fíjate que habían momentos cuando leía tu novela que me daba mucha risa, estaba yo encantada porque me hacía recordar pasajes, como tú dices, muy específicos de algunas cosas y, cosas de libros, pero sobre todo también el lenguaje cotidiano, que usas por momentos, me hacía reír. Yo te felicito por la novela, es un gran paso de Te lo escritor agradezco mucho. que llegas con Neblina Morada y de veras te doy un abrazo, Pepe. Gracias, Marlene. Correspondido de abrazo, te mando uno también. Pues sí, como señaló Alejandro, ¿no? Están presentes esas lecturas, pero como transformadas, amalgamadas, ¿no? Y está la preocupación por tener muchos registros y distintos tonos que se dice verbales o lingüísticos, ¿no? La verbalización, la entonación, los tonos de la novela, ¿no? Tener pasajes como es que no está bien, no sé si está bien que yo lo diga, pero tener pasajes que se pretenden como más poéticos y de pronto pasajes o diálogos eh, mucho más vulgares, digámoslo así, alejados de lo poético. Pues sí, es que eres poeta, tenías que estar batallando con eso, ¿cómo le hago, no? ¿Digo esto o qué? Pues el nivel del poeta es otro. Bueno, pero en fin, estuvo muy bien, Pepe, muy bien hecha. Gracias, te lo agradezco mucho. No sé quién más. Alejandro, ¿no quieres decir algo? Pues quizá a mí, bueno, hay muchas cosas que me gustaron de la novela, pero donde más creo que me sorprendió es el uso de los tonos. Yo creo que esta novela le debe todo al tono. Encontraste el tono exacto, preciso, que te permitió contarlo todo. Como ejercicio, experimento, quizá en un taller se podría hacer que cambiáramos el tono de 2 cuartillas de tu novela y la novela ya no sería la novela que es. O sea, es una novela tan bien escrita que si le quito una cosa se cae todo. ¿Sí? Entonces, el tono es la clave de la novela. Por eso sí tiene una clave poética, narrativa, pero sin lugar a dudas tiene una clave musical. Y
y el título, bueno, La neblina morada, pues sabemos que es una pieza de Hendrix, y yo creo que por eso también la importancia de las tonalidades y los ritmos. Es decir, un poeta concibe las cadencias, los tempos, de una manera diferente a un narrador que no tenga mucho conocimiento de lo que es el entramado propiamente poético. Y en el caso tuyo, encontramos las dos miradas y los resultados son magníficos. Hoy en día bien podemos decir, por la pregunta que tú decías, si es o no una novela. Y hoy en día la pregunta incluso carece de valor, de sentido, porque lo que antes concebíamos, por ejemplo, en el siglo XVIII, ¿qué concebíamos como novela? Cambió mucho en el XIX y luego vino a cambiar mucho en el XX, y acuérdate que decían todo el mundo ya a mediados y finales de los 20, pues se hablaba de ya está muerta la novela, ya hay que guardarla, ya hay que meterla en un ataúd y darle los santos óleos. Y en el 21, ¿qué encontramos? Que hay una renovación de la novela, pero la novela fue caminando hacia la poiesis, en su sentido más griego. Es decir, la novela se salvará siempre y cuando no pierda de vista a su madre genuina, que es la poesía. Así es. Y ahí es donde la novela va a salvarse. Si nosotros seguimos escribiendo novelas como en el 19, no, vamos a tener nonatos, ¿no? Son nonatos. Tenemos que volver a pensar la novela en términos poéticos, digamos, y creo que tú lo logras magníficamente bien. Muchas gracias, Alejandro, por tus palabras. Sí, estoy de acuerdo contigo, esa pregunta de que si era una novela. Pues yo sé que sí es una novela, pues, ¿no? Era una pregunta puramente retórica, ¿no? Y que es algo que también ya se ha hecho, ¿no? No creo estar descubriendo el hilo negro. Y la cuestión esta que hablabas de los tonos, pues sí estoy de acuerdo. Y bueno, pues fue algo que se dio porque puse mucho cuidado en ello, ¿no? Escribir, pero escuchando la novela, escuchando el ritmo, los distintos ritmos, los cambios rítmicos, las distintas tonalidades, las distintas entonaciones, ¿no? Como capítulo por capítulo, que son breves, ¿no? En los diálogos entre los personajes, y incluyendo lo lúdico, incluyendo como que cierta fantasía, pero no dejando de ser una novela que también tiene su dosis como de amargura, no sé si estén de acuerdo, de cierta tristeza. ¿Sí estás de acuerdo, Alejandro, con eso? La verdad ha sido un placer, maestro José Falconi, el maestro Alejandro Aldana, la escritora también Manuela Villatoro y a mi compañera y amiga Laurita Alfonso. Muchísimas gracias. Ha sido un regalo para mí poderlos tener de forma personal, escucharlos en este tiempo donde no me distrae nadie. Están conmigo platicándome de estas diferentes visiones desde la novela. Es muy interesante. Muchísimas gracias. Ahora le voy a ceder el uso del micrófono al maestro, al doctor Didier Gómez Trujillo, presidente de la CEPSURE. Muchísimas gracias. Doctor, por favor. Pues un aplauso para esta presentación del libro de Neblina Morada, de este extraordinario escritor, poeta, José Falconi, a quien queremos mucho del Colegio de Escritores. Y luego esta presentación que hace Marlene Villatoro, Olivia Alfonso y Alejandro Aldana, realmente nos deja ese buen sabor de boca de la novela. A quienes no la han leído, los va a llevar a meterse a ese lenguaje que el maestro Falconi plasma. Y por supuesto que lo estamos esperando en Chiapas para que esté con nosotros. Ya nos ha privado esta pandemia de su presencia y les agradecemos
que hayan estado con nosotros, a los amigos de las redes sociales que nos están viendo. Ya saben, aquí está el maestro José Falconi con la novela Neblina Morada. Y agradecemos la presencia de los escritores Alejandro Aldana Cercho, el conocido novelista. Maestro, gracias por estar con nosotros. A la escritora, poeta, narradora Marlene Villatoro, muchas gracias por estar con nosotros, acompañándonos. A la escritora, poeta Laura Olivia Alfonso, gracias por estar con nosotros. Y a la poeta Susana Zúñiga, quien estuvo moderando. Muchísimas gracias, un abrazo para todos. Gracias. Hasta Un luego. abrazo. Muchísimas gracias. En este Festival Literario Internacional Virtual. Saludos. Hasta la próxima. Gracias. Hasta luego.